Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de los grupos Somos Iglesia, Centro de Fe y Esperanza Barro Sosiego. Mi nombre es Alexander Machuga. Qué bueno tenerlos con nosotros esta noche en esta transmisión. Le damos la bienvenida a todos. Déjenos allí un saludo bien especial en el chat. Déjenos saber que está aquí con nosotros. Recuerde también dejarnos cualquier pregunta también que tenga ahí en el chat y traiga su cuaderno, traiga su esfero para poder tomar notas y poder estar listos para lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos amas, porque podemos buscarte y seguirte. Queremos pedirte, Señor, esta noche en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo en el cual escuchamos lo que tu palabra nos dice, Señor, que por medio, Señor, de todo esto seamos bendecidos, animados. Bendice cada persona que nos ve, trae salud, trae ánimo, trae fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no, qué bueno que usted se conecta esta noche. Recuerde que esta es una transmisión diferente. Lo que hacemos en esta transmisión es compartir una introducción a un texto de la Biblia y luego la idea es que lo animamos a usted que se reúna con su familia o amigos de forma presencial o aún de forma virtual para realizar el estudio de ese texto, leerlo y hablar con las personas allí algunas preguntas. Las preguntas están en una guía, las hemos puesto en la guía, la hemos puesto en la descripción de este video y esa guía también la vamos a compartir más adelante con la ayuda de Dios en el chat. Recuerde, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. La ocasión anterior en que estuvimos estudiando fue hace 15 días. Edgar nos estuvo compartiendo al respecto del capítulo número 10 del libro de los Hechos. Allí vimos básicamente algunas cosas, algunos aspectos. Fueron muchos más detalles, por supuesto, pero en resumen algunos detalles. Pedro había recibido por visión la instrucción de no despreciar a las personas que no eran judías. Por la guianza del Señor, por la guía del Señor, él fue a la casa de un oficial romano llamado Cornelio, una persona que no era judía, y esta persona creyó en el Señor junto con los de su familia, junto con las personas de su familia y sus amigos, y Dios derramó al Espíritu Santo sobre ellos. Hoy vamos a hablar del capítulo 11 que continúa hablando un poco al respecto de ese suceso que hablábamos hace un par de semanas en nuestra anterior sesión. Y este capítulo 11 nos habla de la transición que se dio en la iglesia de solo predicarle a los judíos a predicarle a todas las personas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dio esa transición? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de nuevo del capítulo número 11, que habla de eso, la transición de cómo la iglesia estuvo primero centrada en solo hablar a los judíos, ahora cómo le va a hablar a todas las personas. Muy bien, entonces, después de que Pedro estuvo allí en la casa de Cornelio, él regresó a Jerusalén y las personas comenzaron a preguntarle por qué había ido a la casa de una persona no judía, una persona no judía. Dice allí el versículo número 1. Bueno, en esta sección vamos a tratar de los versículos 1 hasta el versículo número 18. Versículo 1 al 18, en esta sección Pedro explica sus acciones, o sea, por qué fue a la casa de Cornelio y qué fue lo que pasó allí. Versículo 1 dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Entonces, las noticias de lo que había pasado llegó allí, de que los gentiles, o sea, personas no creyentes, habían recibido el mensaje de Jesús y que habían recibido al Espíritu Santo. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, comenzaron a criticarlo por haber entrado en la casa de una persona no judía, también por haber comido con ellos. Los creyentes judíos hacían un énfasis en guardar la ley de Moisés. O sea, ellos pensaban, bueno, nosotros somos judíos, necesitamos seguir obedeciendo a Dios en estos aspectos. Y
como judíos, en sí los judíos consideraban a los extranjeros, las personas que no eran judías, como inmundos y los evitaban para no contaminarse. O sea, pensaban que los no judíos eran inmundos y al tratar con ellos, al entrar en su casa, de pronto se iban a contaminar. Entonces Pedro les contó todo. Y es importante lo que hace Pedro. Pedro les dice la razón por la que fue. Y esa razón también es importante para nosotros. Porque hasta ese momento los creyentes eran de algunos grupos cercanos a los judíos. Primero, o eran judíos, o segundo, eran parientes de los judíos como los samaritanos, o eran extranjeros que se habían hecho judíos antes de ser cristianos. Pero no habían otros grupos de personas dentro de los cristianos. O eran judíos, o parientes de los judíos, o extranjeros que se habían hecho judíos antes de hacerse cristianos. Pero el plan de Dios era alcanzar todos los pueblos, no solamente a los judíos. Entonces, por eso lo que Pedro les va a explicar es muy importante. Y el relato de Pedro comienza allí en el versículo 5. La anterior vez estábamos hablando de todo esto, entonces algunos detalles son tal vez el recordatorio de eso, pero Pedro amplía y se centra en algunos detalles de todas maneras de lo que habíamos hablado la vez pasada. El versículo número 5 dice: está hablando Pedro, yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Y sigue diciendo Pedro que esa sábana que había bajado desde el cielo contenía todo tipo de animales que los judíos consideraban inmundos. Y entonces, al ver esa visión, dice Pedro que una voz le dijo que se levantara, matara y comiera. Era la hora del almuerzo, más o menos era el mediodía, y Pedro tenía hambre. Entonces Pedro le responde a la voz. Allí en el versículo 8 nos dice lo que Pedro le dijo. Le dice: no, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Y la voz le dice: no, que no llamara impuro lo que Dios purificaba o lo que Dios hacía puro. Eso sucedió 3 veces. Usted imagínese, Pedro sentado en la parte alta de una casa, tiene una visión bajo una sábana, hay unos animales, escucha una voz: levántate, mata y come. Él dice: no, Señor, no he comido nada impuro, soy judío. Se lleva la sábana otra vez 3 veces y el Señor le dice las 3 veces que no llamara impuro lo que Dios purificaba. En ese momento llegaron a la casa donde él se estaba quedando 3 hombres buscándole, y el Espíritu Santo le dijo que debía ir con ellos. Dice el versículo número 12: el Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles, que no eran judíos. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron. Quiere decir que allí Pedro había regresado a Jerusalén con esos 6 hermanos que eran judíos. 6 judíos que eran cristianos ahora y que lo acompañaron hasta Cesarea, a la casa de Cornelio. Dice: pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Termina el versículo aquí. Y resulta que cuando entraron a la casa de este hombre llamado Cornelio, él les cuenta que un ángel le había dicho a Cornelio que mandara llamar a Pedro y que él, este hombre que mandara llamar, le diría cómo él y su familia podrían ser salvos. Eso es muy interesante. El mensaje del evangelio que tenemos nosotros tiene la forma, la oportunidad, el método para salvar a las personas. Y fíjese, Dios le habló a Cornelio por medio de un ángel. ¿Por qué no le dijo que creyera de una vez en Jesús? ¿Por qué Dios utiliza personas? Porque es la forma que él ha decidido. Y hoy Dios sigue usando el mismo método. Resulta que en regiones aún donde no se conoce a Jesucristo, en regiones del Medio Oriente, aún donde hay países musulmanes, Dios se revela en sueños a estas personas, pero normalmente la revelación que reciben es: ve y habla con esta persona y vas a saber cómo ser salvo, o vas a saber cómo creer en el verdadero Dios. Eso es muy interesante, y eso fue lo que Dios hizo en esta oportunidad con Cornelio. Y mientras Pedro comenzó a compartirles el mensaje del evangelio, a hablarles del Señor Jesús, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos.
Y Pedro dice que sucedió de manera similar a como había venido sobre los 120 el día de Pentecostés. Dice el versículo número 17, dice, y como Dios les dio a sus gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Entonces Pedro está diciendo, el Señor les dio a ellos, a estas personas gentiles, la misma experiencia de derramar su espíritu sobre ellos, así como ellos. Entonces, cuando Pedro se refiere a nosotros, se refiere a los creyentes que estuvieron allí en el día de Pentecostés y que habían recibido el Espíritu Santo. Entonces nos dice allí el texto, nos dice Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos dice que el resultado del reporte que dio Pedro ante estas personas es que, en primer lugar, que los que lo oyeron dejaron de oponerse. Dijeron, entendemos la razón. O sea, Dios está llamando a estas personas también para ser salvas. Comenzaron a alabar a Dios, a decir, qué bueno es Dios, qué sabio es Dios. Reconocieron también allí que Dios quería salvar a los no judíos, a los gentiles. Para ellos fue una revelación, un descubrimiento. Ellos jamás se lo hubieran podido imaginar. Con todo que en el Antiguo Testamento contiene gran cantidad de alusiones al hecho de que Dios es un Dios para todas las naciones, que Dios había llamado a Abraham para bendecir a todas las naciones, que Él quería bendecir a toda la tierra por medio de Israel. Y esa referencia se apunta a Jesucristo. Por medio de Jesús son bendecidas todas las naciones. Pero los judíos creyentes no lo habían entendido, los discípulos no lo habían entendido. Por eso Dios usó todo este proceso para llevarlos, para revelarles lo que Él estaba haciendo y para enseñarles que los no gentiles iban a ser purificados por medio de la sangre de Cristo para acercarse a Él, sin necesidad de guardar la ley ni los ritos de la ley. Dios los hacía aceptos delante de Él por medio de Jesucristo. La siguiente parte de este capítulo que estamos estudiando, que estamos leyendo el día de hoy, son los versículos del 19 al 30, que nos hablan de una iglesia que fue muy importante, que va a ser importante de aquí en adelante en el libro de los Hechos, que es la iglesia de Antioquía de Siria. Se dice allí en estos versículos que hasta dónde habían llegado los creyentes luego de haber sido dispersados a causa de la persecución que se desató luego de la muerte de Esteban allí en el capítulo 8. Esto es como una continuación. O sea, allí en el capítulo 8 se habló de la persecución. Entonces, después de la muerte de Esteban, que se desató una terrible persecución, los creyentes fueron dispersados. Y el capítulo 8 nos habla de que llegaron hasta Samaria, el evangelio fue predicado allí, se envió a Felipe, luego se enviaron los apóstoles, fue Pedro y Juan allá a Samaria. Recuerden, Samaria queda al norte de Judea, que era parte de la región de Palestina. Luego estuvimos viendo cómo el Señor se le reveló a Saulo allí en el camino hacia Damasco, llegando a Damasco, donde estaba persiguiendo a los cristianos. Pero también estuvimos hablando luego de cómo Pedro allí por Judea predica en algunas regiones, en Lida, luego llega hasta Jope. Y hablamos también la vez anterior cómo llega el evangelio a una persona en Cesarea, todo allí en la región igual cercana de Palestina. Pero esos creyentes que fueron dispersados luego de la muerte de Esteban llegaron a regiones extranjeras, llegaron a la región de Fenicia, que es lo que sería Tiro y Sidón, a la isla de Chipre, y llegaron a una ciudad importante que es Antioquía de Siria. Quiero mostrarle aquí este mapa. Entonces nos dice que esos creyentes que salieron de Jerusalén, allá abajo está Jerusalén, fueron hacia Fenicia, que es hacia el norte, ahí dice Fenicia, por ahí pasaron, llegaron a la isla de Chipre, a ver si hacia aquí, la isla de Chipre, y llegaron a la ciudad de Antioquía de Siria. Resulta que esa ciudad es importante, no solamente en ese tiempo, también va a ser importante para nosotros, pero era importante porque era la tercera ciudad en importancia dentro del Imperio Romano. Estaba primero Roma, la segunda era Alejandría en el norte de África, allí en Egipto, y la tercera ciudad del Imperio Romano
era Antioquía de Siria, esta ciudad donde llegaron varios cristianos. Y nos dice allí Lucas en su libro, en el libro de los Hechos, que fueron predicando la palabra a todos los que habían sido dispersados, pero solo a los judíos. Eso es importante. Solamente le estaban hablando a aquellos que habían sido judíos. Pero algunos creyentes hicieron algo diferente. Dice que algunos creyentes que eran de Chipre, o sea, de la isla de allí, ahí dice Chipre, y de Cirene, que es del norte de África, o sea, eran judíos que vivían en el extranjero, que posiblemente debían hablar griego, comenzaron a predicarle también a los no judíos. Eso es interesante. Estas personas que posiblemente eran judíos y eran descendientes de judíos que vivían en el extranjero, que hablaban primordialmente griego, comenzaron a hablarle de Jesús a las personas que no eran judíos, porque seguramente en su contexto ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Ellos le comenzaron a hablar a los que no habían escuchado nunca antes de Dios ni del Evangelio. Recordemos un poquito. Felipe le habló a los samaritanos, pero los samaritanos eran judíos en parte y ellos adoraban el mismo Dios. Pedro fue a la casa de Cornelio y nos dice la Biblia allí que él ya adoraba a Dios, pero estos creyentes comenzaron a hablarle a personas que no adoraban a Dios, no conocían a Dios y que no esperaban al Mesías judío. Y nos dice allí que les predicaron las buenas noticias de que Jesús es el Señor. Lucas es muy detallista en todos estos aspectos y hay algo interesante. Si usted nota, hasta aquí los judíos habían predicado a otros judíos y les habían señalado que Jesús era el Mesías. Pero cuando le comienzan a hablar a las personas que no eran judíos, le dicen que Jesús es el Señor. El Señor es el concepto de el rey, del el amo. Ese término griego que se utiliza para la palabra Señor es la palabra kurios o kyrios, que era aplicado al César o a los gobernantes, aquel que se le debía respeto y obediencia. Y entonces, cuando las personas, los creyentes comenzaron a hablar, los gentiles le estaban diciendo: Jesús es un gobernante, Jesús es un rey que vino a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. Es Dios quien merece gobernar nuestras vidas. Eso es interesante. Y nos dice allí en el versículo número 21, dice: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Esto es tremendo. Y aquí se está cumpliendo la promesa que el Señor les había hecho en Hechos 1:8, que les dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Aquí está el poder del Espíritu Santo. El Señor estaba con ellos, les estaba dando ese poder. Y dice: y serán mis testigos en Jerusalén, en Judá y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos que están yendo más allá de Israel, yendo a las personas que no eran judías, alcanzándolos con el Evangelio. Entonces, nos dice la Biblia allí que la iglesia de Jerusalén, al enterarse de lo que estaba pasando allí en Antioquía, enviaron a Bernabé. Recuerden que Bernabé era el que había vendido un campo. Él era de Chipre, vendió un campo para bendecir a las personas pobres. Luego Bernabé fue aquel que, cuando Saulo fue a Jerusalén para intentar reunirse con los discípulos y los discípulos lo estaban evitando, él lo llevó con ellos para acercarse. Este Bernabé, que llegó a ser un líder dentro de la iglesia, lo enviaron a Antioquía. Vamos a volver a ver aquí un poquito el mapa. Entonces lo enviaron desde Jerusalén allá abajo hasta Antioquía para supervisar la obra, para ayudar a pastorearla, diríamos en los términos modernos. Y nos dice la Biblia que él se alegró, que Bernabé se alegró de ver todo lo que Dios estaba haciendo, y instruyó y alentó a los nuevos creyentes, que eran gentiles, personas que no eran judías. Esto era tremendo, para ellos era algo nuevo, algo que ellos no habían esperado ni se habían relacionado con lo que habían experimentado a lo largo de sus vidas como judíos. Y nos dice la Biblia que lo que hizo Bernabé, después de alentarlos, después de alegrarse y alentarlos, es que él fue a buscar a Saulo. Y vamos a ver aquí en el mapa que a dónde fue a buscarlo. Entonces fue desde Antioquía, que está allí. Bueno, allí está desde donde nace la flecha, hasta, está así, está al revés. Eso, hacia Tarso, que es la ciudad donde habían enviado a Pablo
cuando había estado en peligro de muerte. Ya han pasado varios años y Bernabé actuó de esta forma buscando a alguien más, porque él sabía de la oportunidad que se presentaba de predicar a Jesús a los no judíos, de predicar de Jesús a los no judíos. Él sabía además de la necesidad de ayuda para hacerlo, que él no podría hacerlo solo. Y él sabía de lo que Dios le había dado y la forma que Dios le había dado a Saulo para poder enseñar de forma eficaz la palabra. Entonces fue hasta Tarso a buscarlo y nos dice que cuando lo encontró, o sea, quiere decir que duró un tiempo buscándolo. Usted imagínese ir a una ciudad. Recuerde que Tarso era una ciudad universitaria. Allí iban muchas personas a estudiar. Una ciudad donde se hablaba griego. Pablo debió hablar griego muy bien allí. Y cuando lo encontró, lo trajo. Nos dice el versículo número 26. Dice, cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Hay varios detalles de este texto tremendo. Primero, allí fue donde por primera vez se nos llamó cristianos a los discípulos. Recuerda, antes se les decía discípulos y se pensaba que eran básicamente judíos, algún tipo de judíos raros que creían otra cosa, es lo que pensaba la gente. Y normalmente lo hacían en tono despectivo. Estos hablan de Cristo, dicen que se parecen a Cristo, hablan de Cristo, Cristo, Cristo. Entonces los comenzaron a llamar cristianos. Y por primera vez se nos diferenció como creyentes, como discípulos de los judíos, porque antes se pensaba de los cristianos que era una secta o un subgrupo de los judíos, pero aquí se hizo esa diferencia. Y nos dice otro aspecto también importante que nos habla aquí, es que Bernabé junto con Saulo estuvieron enseñando por un año. Imagínense, un año son 12 meses, eso fue tremendo, por un año enseñándole a estas personas, a estos nuevos creyentes, en esta tercera ciudad más grande del Imperio Romano, siendo una gran influencia, alcanzando muchas personas, porque nos dice aquí, enseñando a grandes multitudes. Muchas personas llegaron a conocer al Señor por ese trabajo, por el corazón de Dios obrando y por el poder del Espíritu Santo, pero también por la humildad de Bernabé de ir a buscar a Saulo, que sería muy útil en todo esto. Y nos dice finalmente el capítulo allí, dentro de lo que pasó en Antioquía, que unos profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía y uno de ellos, que se llamaba Ágabo, predijo que vendría una gran hambre en el imperio. Y nos dice también Lucas, dando detalles históricos, que esto se cumplió en tiempos del emperador Claudio. Claudio gobernó el Imperio Romano entre el año 41 y el 54 después de Cristo. El historiador judío Josefo dice que hubo una gran hambre en Palestina, o sea, en la región de Israel, entre los años 44 y 48 después de Cristo. Y dice allí la Biblia que cuando se supo que estaba esta hambre, esta necesidad en Judea, decidieron enviar una ayuda a los creyentes en Judea por medio de Saulo y Bernabé. Entonces Saulo y Bernabé llevaron esa ayuda desde Antioquía a Jerusalén. Y entonces podemos ubicar más o menos es el tiempo que ya había pasado. Entonces puede ser entre el 44 y el 48 que sucedió esto, que van de Antioquía a Jerusalén y ya han pasado más o menos unos 15 años después de la muerte del Señor Jesús. Y la iglesia del Señor sigue avanzando. El poder del Espíritu Santo sigue actuando. Bueno, al respecto de lo que aprendimos hoy sobre lo que hace Dios o el Espíritu Santo para honrar a Jesús o para traer la atención hacia Jesús, ¿qué hablamos? Por ejemplo, que Dios muestra su interés en alcanzar a todas las personas. Lo hemos reflejado en el reporte de Pedro, en todo lo que Dios está haciendo. Dios está interesado en alcanzar a todas las personas, a personas de todos los idiomas, de todos los lugares, de todos los tipos, si hay tipos de personas, si pudiéramos hablar de eso. Lo vemos también en la iglesia de Antioquía, en esos creyentes que fueron hasta allá. Dios los impulsó y Dios comenzó a alcanzar a muchas personas.
Y también vemos cómo Dios anuncia por medio de profetas una hambruna que iba a venir y cómo eso da una oportunidad para servirse la iglesia entre ellos. ¿Cómo respondieron las personas? Entonces Pedro relató lo que Dios había hecho en Cornelio y los de su casa. O sea, Pedro se centra en lo que Dios estaba haciendo y cómo Dios estaba llamándolos hacia otros pueblos. Los creyentes judíos se sorprendieron del plan de Dios, no esperaban eso. Y muchas veces Dios también nos sorprende actuando de formas que no esperamos, que no planeamos. Vemos cómo los creyentes que se habían dispersado luego de la muerte de Esteban solo le predicaron a los judíos, pero algunos tuvieron la osadía de comenzar a hablarles a los no judíos en Antioquía, y allí comenzó la expansión del evangelio. Algunos se atrevieron a hacer algo que parecía diferente, algo que no estaba, digámoslo así, entre el estándar o las normas, pero es lo que el Espíritu Santo quería, porque Dios estaba llamando a estas personas. No se trata simplemente que Dios nos mueva a hacer cosas raras o diferentes, se trata de poder estar centrados en Jesús, y eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban centrados en Jesús y querían que todo el mundo lo conociera. Vemos también cómo Bernabé fue enviado desde Jerusalén a Antioquía para supervisar la obra allí, y cómo fue a buscar la ayuda de Saulo. ¿Cuánto falta nos hace eso? ¿Cuánta falta nos hace hoy como iglesia decirle a los demás: oye, te necesito, oye, ayúdame en esto, oye, vamos a hacer la obra del Señor juntos? Nos hace mucha falta. Y vemos cómo al venir la hambruna fueron Bernabé y Saulo a llevar la ayuda a las iglesias de Judea, a mostrar su amor dentro de la iglesia. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Déjenlo allí en el chat, lo tendremos en cuenta. No tenemos por qué saber todas las respuestas a todas las cosas. Déjenos, hay una pregunta si usted tiene alguna duda. Los invitamos a que alguien pueda hacerse cargo de la reunión, que alguien tome la vocería y desarrolle la guía. Recuerde que la guía solo es una guía. No se quede solo en las preguntas allí, vaya más allá. Inste a las personas de su casa, muéstreles usted como padre, como líder, como la persona que se haga cargo allí, con el nombre que usted prefiera que se le designe. Hágase cargo allí y anime a las personas y muéstreles allí con humildad su actitud, su deseo de participar. Recuerde, la guía con la ayuda de Dios también la hemos puesto en el chat. Y recuerde también al final del grupo reportar que se reunió allí. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Señor, gracias, Señor, por este tiempo, por cada persona que nos vio, que nos verá luego, Señor. Por favor, bendice sus vidas, bendice cada uno, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo impedimento, todo desánimo, Señor. Que cada persona que nos ve pueda tomar la decisión, Señor, de realizar el grupo, de leer el texto, desarrollar las preguntas, de hablarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, mira a las personas que se sienten solas o tristes, que puedan encontrar en ti el ánimo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver a las personas a las cuales tú nos estás llamando a hablarles, a alcanzarlas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esperamos que puedan tomar ese tiempo, alrededor de media hora, para desarrollar la guía. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. Los amamos. Hasta pronto.